Entonces, en esta clase, lo que vamos a ver es potencial químico y empezar con algo de equilibrio de fases de sustancias puras. Para esto, como para que sepan con qué se van a encontrar en la clase, fui acá anotando, esto va a incluir lo de la clase de hoy, ahora a la mañana y a la tarde. Vamos a ver primero la definición de potencial químico, el efecto de la presión y temperatura sobre el potencial químico, condición de equilibrio, aprovechando justamente lo que hayamos aprendido sobre el potencial químico, y esto aplicarlo al equilibrio de fases. Ahí vamos a ver un poco de un repaso de los diagramas de fases que seguramente han visto en química general, vamos a ver su interpretación, también vamos a ver dos ecuaciones que nos van a ayudar un poco a entender la forma y hacer algunos cálculos, y por último la regla de las fases. Vamos a acordarnos un poco de lo que han visto nomás la semana pasada con Viviana, que, si mal no recuerdo, han llegado a esta ecuación en la que tienen una expresión del diferencial de G y que es tan importante y la vamos a usar tanto que se llama ecuación fundamental. Esta, para poder llegar hasta esta expresión, ¿se la acuerdan? Yo la doy por supuesto, pero ¿se acuerdan de haber llegado hasta acá? Sí. Bien. ¿Se acuerdan entonces también que para llegar hasta acá habían tenido que ir marcando algunas restricciones? Lo primero era tener en cuenta que estábamos trabajando en un sistema cerrado, que probablemente, no sé si lo han dicho, que la composición era fija y que no había trabajo no expansional. La cuestión es que vamos a ir sacando algunas de estas restricciones y la primera que vamos a sacar hoy es que ya no vamos a dejar la composición fija, sino que vamos a tratar de ampliarlo a un sistema de composición variable. Entonces, si tenemos que la composición varía, lo que significa es que va a cambiar la cantidad de moles que tengo de cada una de las sustancias que están en ese sistema. Y si cambia la cantidad de moles que tengo de cada sustancia, entonces también eso va a tener una incidencia sobre G. O sea, la energía libre también depende, además de la presión y de la temperatura, depende de cada uno de los componentes y de la cantidad que tengo de cada uno de los componentes en ese sistema. Es por eso que si nos damos cuenta que existe esa función, esa dependencia de G con todas estas variables, entonces tenemos que o no nos va a resultar difícil darnos cuenta de que si escribimos ahora el diferencial de G considerando todas sus variables, no solamente vamos a... ¿Estos se acuerdan de diferenciales de matemática? ¿Cómo se iban haciendo? Que para obtener el diferencial total de G íbamos derivando respecto de cada una de las variables. Entonces, si nos damos cuenta que ahora, además de P y además de T, también G va a depender del número de moles de cada uno de los componentes, nos empiezan a aparecer cada vez más términos, cada uno de los cuales se relaciona con cada uno de los componentes presentes en el sistema. Y que justamente si tenemos una variación en la cantidad de esos componentes, entonces también vamos a ver una variación en G. Ahora, esto que tenemos señalado con el circulito, ¿se acuerdan a qué era igual? Muy bien, es el volumen, exactamente. ¿Esto otro les suena conocido? Menos la entropía. Menos la entropía, muy bien. Pero esto es lo que todavía no conocemos. Entonces, a esto que todavía no conocemos es que vamos a tratar de buscarle un nombre. ¿Y qué ocurre? El nombre para esa derivada parcial es potencial químico. Entonces, el potencial químico de una sustancia se va a definir como la derivada parcial de G respecto de el número de moles de esa sustancia, siempre y cuando tengamos fija la presión, la temperatura y la cantidad del resto de los componentes. ¿Dudas hasta acá? Bien.
Esta tarde vamos a retomar algo parecido a esto que a lo mejor les facilita la interpretación. Por ahora con esto nos vamos a manejar. Quiere decir que esa expresión tan larga que teníamos hace un ratito, la del diferencial de G, ahora la podemos escribir de otra manera, en la cual cada una de las derivadas parciales la reemplazamos por su igual. Es decir, donde teníamos la derivada parcial de G respecto de la presión, lo reemplazamos por el volumen, esto por menos la entropía, como ustedes me fueron diciendo, y para cada una de las derivadas parciales de G respecto del número de moles de cada componente, bueno, ahora sabemos entonces que esto pasa a ser el potencial químico de cada uno de esos componentes. Y justamente el símbolo que va a tener el potencial químico va a ser mu. Esto, ahora que lo escribimos de esta manera, nos queda claro que es una mezcla en la cual vamos a tener distintos componentes y que cada uno de ellos puede ir cambiando. Y vamos a ver entonces su efecto también sobre la energía libre. De esta manera, fíjense que podemos incluso simplificarlo aún más la forma de expresar esta ecuación si nos vamos dando cuenta que por cada componente vamos teniendo un término. Quiere decir que en vez de enumerar cada uno de ellos, podemos escribirlo como una sumatoria del potencial químico de cada uno de los componentes por el diferencial del número de moles de ese mismo componente. Esta otra parte es la que ya conocíamos desde antes. ¿Vamos bien? Bien. Bueno, ¿qué ocurre para una sustancia pura? Que es por donde vamos a empezar. Para una sustancia pura no tenemos un montón de componentes, tenemos uno solo. Justamente eso es lo que nos dice que es una sustancia pura. Entonces, lo bueno va a ser que la expresión del potencial químico nos queda mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque directamente el potencial químico pasa a ser la relación entre la energía libre y el número de moles que tengo de esa sustancia. Y acá queda bien de manifiesto algo que han visto bastante al principio de la cursada, que era esto de las propiedades intensivas y las propiedades extensivas. Nos quedaría entonces que el potencial químico es una propiedad intensiva. Exactamente, es intensiva, sí, sí. Vamos a ver entonces ahora qué es lo que ocurre con el potencial químico de una sustancia con la presión. Fíjense, así como sabíamos que la derivada parcial de G respecto de la presión a temperatura constante era el volumen, de la misma manera nos queda que la derivada parcial del potencial químico respecto de la presión a temperatura constante va a ser el volumen molar. ¿Se nota eso? Sí. Bien. Entonces, si la temperatura es constante, donde entonces vemos esta relación, fíjense que nos va a quedar que el diferencial del potencial químico va a ser igual al volumen molar de la sustancia por el diferencial de la presión. Y si tenemos justamente las variables separadas de esta manera, podemos integrar. Y entonces, ¿entre qué y qué vamos a integrar? La presión la vamos a integrar entre una atmósfera, que es nuestra presión de referencia, y cualquier presión que nos interese a nosotros, y diferencial del potencial químico lo vamos a integrar entre este potencial químico cerito, que ¿cuál va a ser? Va a ser el potencial químico de la sustancia I a una atmósfera, ya lo llamamos de esa manera, y el potencial químico de I a esta presión. Entonces, cuando vamos a integrar acá, nos encontramos con una cuestión que, a ver, les pregunto a ustedes, que con los cálculos que han venido haciendo ya, que han practicado bastante el tema de las integrales. ¿Cómo vamos a integrar esto que tenemos acá? Sobre todo el miembro de la derecha. Tratar de expresar el volumen molar en función de la presión. Bien, la primera pregunta sería, o sea, está bien tu respuesta, pero le falta como un paso previo, que sería preguntarnos si el volumen molar, claro, depende o no depende de la presión. Entonces, vamos por la parte más sencilla, que es en la cual el volumen molar
no depende de la presión. En realidad esto es una simplificación, pero para los líquidos y los sólidos, que son prácticamente incompresibles, quiere decir que el volumen se modifica muy poquitito con la presión, vamos a considerar lo que es prácticamente constante, con lo cual podemos integrar esto directamente considerándolo al volumen molar parcial, al volumen molar de I constante. Con lo cual acá directamente nos queda el delta P, ¿sí? En esta integral, ¿qué es lo que vemos? La presión menos 1. Y del otro lado, cuando integramos para el potencial químico, nos queda también la resta entre el potencial químico a la presión final y el potencial químico a la presión de una atmósfera. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Bien. Bueno, finalmente entonces, si despejamos la expresión del potencial químico a una presión cualquiera, nos queda de esta manera. Esta expresión va a ser entonces válida para sólidos y líquidos, y fíjense que acá le volvemos a, como para no olvidarnos, hacer explícito que el potencial químico, además de depender de la presión, depende de la temperatura. ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros habíamos partido de decir que la temperatura era constante. Quiere decir que si uno modifica la temperatura, esto mismo lo tiene que volver a hacer a otra temperatura. Con lo cual vamos a obtener esta expresión de potencial químico para cada una de las temperaturas que nos interese trabajar. También vemos que este potencial químico acá cerito, que era el potencial químico de referencia que vamos a tomar, era, acuérdense, a una atmósfera, y vemos que también entonces depende de la temperatura en la que estemos trabajando. Vamos ahora a ver qué ocurre en el caso del vapor o el gas. Ahí, como bien dijo la compañera, tenemos que ver cuál es la función que nos relaciona el volumen molar con la presión para poder integrar. Entonces, fíjense que acá reemplazamos por la ley de los gases ideales. Fíjense que no aparece el número de moles porque acá lo que teníamos justamente era volumen molar. ¿Y qué podemos hacer? Este tipo de integrales ustedes me parece que ya la han visto un montón en el último tiempo, en el cual R y T en este caso son constantes porque la temperatura nos lo aclaraba. Y nos queda el diferencial de P sobre P, que ya nos acostumbramos a que es el logaritmo. O sea, si no nos acordábamos de matemática, acá en fisicoquímica lo vimos tanto, que ya se lo deben haber aprendido. Y fíjense incluso que como nos queda presión sobre una atmósfera, ven que por eso nos queda directamente escrita la presión, ¿sí? Se nos fue una atmósfera porque nos quedaba dividiendo. Y acá otra vez nos queda la resta de los dos potenciales químicos, que otra vez si volvemos a despejar para obtener la expresión del potencial químico de un gas o un vapor a una determinada presión y temperatura, nos queda acá explícito cómo es su relación con la presión, que vemos que en este caso es logarítmica. Entonces ven que vamos a tener dos expresiones diferentes, una para sólidos y líquidos y otra para el estado gaseoso, en función justamente de la presión. Esto lo podemos también, como para acordarnos cómo era la forma que iba a tener el potencial químico relacionado con la presión, hacemos un esquemita de la expresión logarítmica que vincula el potencial químico con la presión. Donde también vemos claramente que si la presión vale una atmósfera, es decir, que si esto vale 1, fíjense que el logaritmo de 1, ¿se acuerdan que vale 0? Se me hace 0 todo este término, y nos queda entonces que el potencial químico era justamente ese de referencia que habíamos hablado en un primer momento. ¿Venimos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Veamos entonces ahora qué ocurre con la temperatura. Si ahora queremos ver, modificar la temperatura y ver qué pasa con el potencial químico, vamos ahora a fijar la presión.
Y de la misma manera que hace un ratito nos acordábamos de la expresión que teníamos para la derivada parcial de G respecto de la presión, bueno, ahora nos acordamos la derivada parcial de G respecto de la temperatura, que ustedes muy bien me dijeron que era menos la entropía. Bueno, si ahora en vez de G tenemos potencial químico, cuando lo derivamos respecto de la temperatura, lo que vamos a obtener en este caso va a ser menos la entropía molar. Si es así, ¿qué vemos? Que cómo va a ser la relación entre el potencial químico y la temperatura. Claro, va a ser una función decreciente, ¿sí? Lo que nos damos cuenta es que a medida que aumente la temperatura, vamos a ver una disminución del potencial químico. Quiere decir entonces que si hacemos ahora una gráfica del potencial químico en función de la temperatura, vamos a ver que es decreciente. Esto ahí, la linita esta se está moviendo porque a lo mejor nos falta definir un poquito mejor cuán negativa es esa pendiente, pero lo que sí nos damos cuenta es que en este caso es decreciente, que es exactamente lo contrario que lo que vimos con la presión. Vieron que para la presión vimos que era creciente. La cuestión es esto que decíamos, que no sabíamos muy bien cuál va a ser la pendiente que va a tener la gráfica del potencial químico en función de la temperatura, justamente otra vez, ¿por qué? Porque la entropía de cada uno de los estados de agregación va a ser diferente. Nosotros sabemos que la entropía va a estar vinculada con el desorden que tengamos en cada uno de esos estados de agregación y que, sin duda, el vapor va a tener un desorden muy superior al de los estados condensados y por otra parte el del líquido va a ser superior al del sólido. Con lo cual vamos a tener esa relación entre las entropías molares de una sustancia si está en la fase vapor, en la fase líquido o en la fase sólida. Con lo cual, ahora, si tenemos esta gráfica y suponemos que esta que dibujamos primera, digamos que era la gráfica para un líquido, bueno, si ahora entonces queremos hacer el resto de las gráficas, la de fase vapor lo que vamos a tener que hacer es inclinarla mucho más, es decir, hacer una pendiente mucho más negativa, porque sabemos que la entropía que va a tener esa sustancia cuando esté en fase vapor va a ser mucho mayor, por lo tanto la pendiente, esta derivada, va a ser mucho menor, y entonces es por eso que la hacemos más inclinadita. Por último, si graficamos el sólido, vamos a ver también que tenemos que hacer notar la diferencia entre sólido y líquido, porque sabemos que el sólido va a estar menos desordenado que el líquido, tiene menos entropía, y entonces esta pendiente que se relaciona justamente con la derivada parcial del potencial químico respecto de la temperatura, no va a ser tan negativa como las anteriores. ¿Se nota eso? Sí, profe. Bien, ¿alguna duda hasta acá?